Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, los discípulos le preguntaron a Jesús: ¿por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Él les respondió: ciertamente Elías ha de venir y lo pondrá todo en orden. Es más, yo les aseguro a ustedes que Elías ha venido ya, pero no lo reconocieron e hicieron con él cuanto les vino en gana. Del mismo modo, el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos. Entonces entendieron los discípulos que les hablaba de Juan el Bautista. Palabra del Señor. Parece que la historia se repite, porque lo que el Evangelio nos está contando, en parte, es también lo que hoy pasa. Como que el Evangelio nunca se ha vuelto antiguo, y los hechos del Evangelio se repiten. En tiempo de Jesús, cuando el Evangelio ahora nos está hablando, había una gran expectativa, al igual que hoy. Había circunstancias desagradables, malos ejemplos, testimonios buenos, y había también opiniones diferentes. Por todas partes resultaba un líder que decía esto, otro que decía esto, este maestro que se pronunciaba. Entonces no había periódicos que hablaban, había lo que hoy también hay. Había gente que por las calles iba diciendo las cosas que iban a pasar. Y existían los maestros a quienes acudían y les preguntaban, como conocedores entonces de todo, les preguntaban qué era lo que convenía hacer. Hoy también sucede eso. Por las circunstancias es un poco diferente, pero hoy acudimos al doctor, acudimos al psiquiatra, acudimos a la comadre, acudimos a la amiga, acudimos al que todos nos dicen que habla bien, acudimos también al brujo. Tenemos múltiples lugares a donde ir y acudir, y luego como que ya hemos acudido a todos, entonces como que se nos ocurre: voy a ir a ver al padrecito. Pero también el padrecito es X y el padrecito es Z. O sea, hay muchos padrecitos. Si nosotros somos un poquito más formados, decimos, bueno, tenemos al Papa y lo escuchamos. Entonces, el Evangelio en aquel tiempo, como nos dice aquí el Evangelio, en aquel tiempo, ¿qué pasó? Pasaba que había escribas, y los escribas eran los doctores de entonces, conocedores perfectos de la Escritura, como hay también hoy muchos conocedores que llamamos perfectos de la Escritura, de un lado o de otro, del lado católico y del lado no católico. Es más, hasta nosotros ya nos ha dado tengo que estudiar la Biblia, porque por lo menos ahí creo que está la verdad, tengo que estudiarla. Pero como no la puedo estudiar toda, ¿verdad?, porque es mucha, pues entonces voy a alguien que la conoce, a ver qué me dice. Entonces dicen los discípulos, estamos hablando de los que siguen a Jesús, y le preguntan a Jesús: ¿por qué dicen los escribas que tiene que venir primero Elías? Es decir, los maestros de la ley dicen y andan diciendo que Elías tiene que venir. ¿Y nosotros? Pues te seguimos a ti. Unos maestros dicen que Elías tiene que venir. Y tú, Jesús, no hablas de que Elías tiene que venir. A ver, explícate. Descífranos esto. Explícanos. ¿A quién seguimos? ¿A los escribas? ¿O ya nos está entrando duda también de si a ti te seguimos? ¿Qué está pasando en ese entonces? Está pasando que todos quieren seguir a los maestros y cada uno elige su maestro, ¿verdad? Y sigue a su maestro. Si yo les preguntara a ustedes si están a gusto en esta misa, a lo mejor me voy a poner yo en problemas. Si ustedes están a gusto en esta misa, a lo mejor ya desde que entraron me vieron a mí, hoy no, mejor voy a venir a la misa de la tarde. O a lo mejor dicen: ¡ay, qué bueno que está el Padre! Si esto lo aplicamos al día de mañana, domingo, entonces ustedes a veces preguntan: Padre, ¿quién va a celebrar la misa? Y a veces puedo responder yo: pues no lo sé. Ay, pues es que quiero saberlo para saber a qué misa venir. Entonces quiere decir que ustedes también tienen su maestro, el padre que les gusta, con el padre que se entienden, el padre que habla bonito, y no voy a venir con el padre que regaña. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que pasa eso? Es normal que pase, no crean que yo estoy como diciendo que está mal. Es normal que nos guste estar con alguien que consideramos que puede ser nuestro guía, que puede ser nuestro maestro, con el que nos podemos entender bien, por lo que sea, ¿no? Por el carácter, la personalidad, el modo de hablar, el espíritu con que comprende, con que escucha, con que habla, con que dirige, y pónganle ustedes todo lo que tienen en la cabeza. Es normal.
Pues en tiempo de Jesús era lo mismo. Aquí no dice el Evangelio quién de los discípulos le preguntó a Jesús. Pero si nos remontamos al Evangelio, resulta que Andrés y Juan eran discípulos de Juan Bautista. Y dejaron a Juan Bautista y de repente se fueron con Jesús. Pero mientras Jesús estaba ya predicando y seguía a Juan, otros mejor seguían a Juan. Y a lo mejor seguían a Juan, como el Evangelio nos dice, porque Juan era más austero y como que en cierta manera podría ser más creíble. Y Jesús, pues era amigo de borrachos y vividores. Esa es la crítica que hay en el Evangelio, ¿verdad? Algunos entonces a Jesús no lo querían seguir porque él se anda juntando con los pecadores. Juan es como más creíble. Es más, Juan hasta se metió con Herodes y le dijo las cosas claras. Como que Juan podría ser más creíble, ¿verdad? Porque con su austeridad y con su vida tan coherente llamaba la atención. Hoy podemos decir quién es más coherente, Juan o Jesús. Podemos decir las dos cosas, los dos son coherentes. Pero si esto lo aplicamos a la vida de hoy, también podemos hacer la misma afirmación. De todos los maestros que nosotros queremos seguir, ¿cuál es el más coherente? Probablemente todos, pero aquí se pone una cuestión. ¿Por qué queremos seguir a uno más que a otro? Y ya está la respuesta dada, porque lo consideramos mejor. Pero ¿a quién estamos siguiendo? ¿A Juan? ¿A Pedro? ¿A Santiago? ¿Porque es mejor? ¿Y descartamos al otro porque lo consideramos peor? Entonces el problema está bien claro. Jesús dice que Elías ya vino. Y casi nos está diciendo la respuesta. Si ustedes siguen a Elías por ser Elías, o porque les parece mejor Elías, Elías ya vino y no va a venir. Si ustedes siguen a Pedro por ser Pedro, o porque lo consideran mejor el padre Pedro que el padre Juan, hay algo que no está bien. Estamos siguiendo a una persona. Y los maestros pasan. Jesús ya nos está diciendo, ¿ustedes quisieron seguir a Elías? ¿O están esperando seguir a Elías porque se avisa que Elías va a venir? Y además no solo dice eso, sino el Elías que los escribas están hablando, es Juan. Y ni a Juan lo han querido seguir. Por tanto, ¿qué pasa? Pues lo que dice Jesús, si ustedes quieren seguirme a mí por ser Jesús, el hijo de María, están mal. Jesús nos está poniendo un problema. A Jesús hay que seguirlo porque es el hijo de María y porque es mejor que Pedrito de Judea. Jesús nos está diciendo, no me sigan por ser Jesús y porque soy mejor que los escribas. ¿Por qué hay que seguir a Jesús? Porque lo que nos dice, no nos lo dice por ser el hijo de María. Nos lo dice porque Él es un maestro, sí, pero es más que un maestro. Porque todos los maestros que lo seguimos, porque se llaman Pedro o Juan, son maestros desechables. Pasan, son desechables. Por eso cuando estamos siguiendo a un maestro, porque creemos que es el mejor, algún día nos va a parecer peor y en ese instante lo vamos a desechar. O algún día va a decir algo que no nos guste y ya lo vamos a desechar. ¿Verdad que pasa? Que al que nosotros venimos a ver porque nos gusta cómo celebra o cómo habla, un momento nos va a decir las cosas claras y ya no lo vamos a seguir. Entonces estamos siguiendo ¿a quién? A un hombre. Cuando nos gusta, porque nos complace, estamos siendo fans. Y no es el camino de los fans el camino para comportarnos bien. Por eso cuando algún joven me dice, ¿por qué tengo que obedecer a mi papá? ¿Por qué lo tengo que obedecer? Inclusive ustedes a veces se ponen el problema de por qué sus hijos a veces no les quieren obedecer. O sus hijos vienen y me preguntan, ¿por qué tengo que obedecer a mi papá? No, es porque es mi papá. Tú no tienes que obedecer a tu papá porque es tu papá. ¿Verdad que tenemos el derecho de no obedecer a nuestro papá? ¿Y cuándo tenemos el derecho de no obedecer a nuestro papá? Cuando nuestro papá nos manda algo que va en contra de ¿qué? De la ley. El poder de papá está en defender la verdad y en los motivos que hay para defender la verdad, es decir, para obedecer la ley de Dios. Cuando Jesús se convierte en un maestro que no es desechable, no es porque se llama Jesús y porque es hijo de María y porque es el hijo de David. Jesús tiene su fuerza en que lo que dice es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿No dice por ahí una canción, Señor, ¿a quién iremos? O la otra dice, ¿a quién iremos? ¿Cuál es la respuesta? Las palabras de Pedro, tú tienes palabras de vida eterna. La fuerza del maestro no está en cómo habla, en lo simpático que es, en que me cae muy bien, en que celebra la misa, no sé, como me gusta a mí. La fuerza del maestro está en la verdad. Y la verdad no la hace su cara bonita.
ni lo simpático que es, que convive con nosotros y es muy amistoso. Que todo eso puede ser que lo tenga también, como de hecho Jesús lo tenía. Amistoso, amable, criticable por ir detrás de la oveja perdida, criticable por convivir con los hombres de la mala vida. Sí, criticable como es criticable cualquiera quien solo anda mirando el aspecto humano y no mira lo que detrás hay. Si tú tienes palabras de vida eterna, tú no eres un maestro desechable. Pero si Jesús se está poniendo en el mismo nivel de Elías, dice, al igual que el que venía en el lugar de Elías, Juan, no lo aceptaron, tampoco a mí me van a aceptar. ¿Quién aceptó a Jesús? ¿Los 12? Si los 12 mismos lo abandonaron. ¿Verdad que nosotros también podemos abandonarlo? De hecho, ¿verdad que lo abandonamos muchas veces? ¿Y en qué momento lo abandonamos? Cuando no nos gusta lo que nos dice. Entonces, cuando nosotros dejamos de creer en Jesús y seguirlo, es en el instante en que no nos gusta lo que nos dice, no estamos en la misma línea, en que estamos siguiendo a un maestro porque nos gusta lo que nos dice. Pero díganme, ¿cuándo Jesús nos va a decir algo que nos guste? Díganme, ¿cuándo? Si quieren ustedes, me voy a poner yo, indignamente, en el puesto de Jesús. Si yo me pongo a complacerles a ustedes y a decirles lo que a ustedes les gustaría que yo les dijera, ¿verdad que sería maravilloso yo? Y todos dirían, uy, el Padre Salvador es encantador, qué lindo, qué mono más lindo. Pero nadie que quiere seguir a Dios debe andar complaciendo, sino debe buscar el bien. ¿Verdad que tú, mami, muchas veces te ves en este problema también? ¿Que quieres el bien de tus hijos? Y que en el bien que quieres de tus hijos, ¿verdad que a veces les tienes que decir las verdades? Y ¿verdad que cuando les estás diciendo las verdades, llegan a decirte tus hijos, tú no me quieres? Inclusive hasta llegan a decirte, no te quiero como mami. Cuando tu hijo o tu hija te está diciendo, tú no me quieres, y te dice más cosas, hasta te está ofendiendo e insultando probablemente tu propio hijo, en ese instante, ¿qué vas a decidir? ¿Complacerlo y cambiarse entonces tu postura? ¿Y porque mejor quieres que te diga que te quiere? ¿Quieres que te diga que te quiere o quieres salvarlo? Ahí está el dilema. Si tú quieres que te adoren, espérate que te van a adorar. Te van a adorar. Te van a pasar por el grill, por la parrilla y te van a quemar. Acuérdate de lo que te estoy diciendo. Pero si tú quieres que quieran lo que Dios quiere y lo que es el bien de ellos, te van a adorar más tarde. Y esto vale como ejemplo lo que voy a decir. ¿De qué maestros se acuerdan ustedes? ¿Verdad que los que les dejaron hacer todo lo que ustedes querían ni se acuerdan de su nombre y a lo mejor hasta ya ni de su cara? Y sin embargo, los que sí te exigieron, te estás acordando, si no del nombre, del apodo que te pusieron. Sí, me acuerdo, ¿te acuerdas del profesor? El feo, el que le decíamos el feo. Feo porque le faltaba una oreja. Pero ¿cómo nos exigía? Y lo que sé de matemáticas, lo sé por él. Mamás, papás, ¿ustedes quieren que sus hijos se acuerden de ustedes? No les den lo que ellos quieran. Sean maestros. Maestros que buscan más la verdad y el bien de sus hijos que la complacencia o que los quieran. Jesús no pasó por complacer a nadie. Y por eso, porque no buscó complacer, se ha vuelto en el maestro que no es desechable. Y nos estamos preparando para la venida del Jesús, que no solo es el hijo de María y el hombre de Nazaret, el Galileo, el Hijo de Dios. Tú tienes palabras de vida eterna. Solo por eso vamos a Él. No por ser gran maestro, querido por unos, odiado por otros, rechazado por otros, olvidado por otros, traicionado por otros. Pero eso siempre va a pasar. Yo les aseguro que si así vamos viviendo, como dije antes, no solo nos van a adorar el día de mañana, sino sobre todo, por ser maestros que buscan la verdad, vamos a ser queridos por Dios. Dios se va a maravillar de los hijos que tiene. Y no nos va a sorprender que nos diga a Jesús al final de nuestra vida, ven, hijo mío, porque fuiste fiel en lo poco, ven a gozar de lo que yo te tenía preparado desde la eternidad.